¿Cómo pudiste hacerme esto, Adrian? ¿Cómo pudiste casarte con ella sabiendo lo que pasó entre nosotros? La voz de Sofía temblaba como una hoja en tormenta, sus ojos oscuros brillando con lágrimas contenidas mientras enfrentaba al hombre que una vez había sido su mundo entero. Adrian Vega se quedó paralizado en el umbral de su oficina, su traje de diseñador italiano arrugándose bajo sus puños cerrados. La mujer que había desaparecido de su vida como un fantasma ahora estaba ahí, más hermosa que nunca, pero con una frialdad en la mirada que le atravesaba el alma como un cuchillo. «Sofía, no sabía que habías vuelto a la ciudad», murmuró él, su voz ronca traicionando la compostura que siempre mantenía en el mundo de los negocios. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?». Ella dio un paso adelante, sus tacones resonando contra el mármol del piso como disparos en el silencio tenso. «Después de 2 años, después de todo lo que me hiciste pasar, ¿solo puedes decir que no sabías que había vuelto?». El corazón de Adrian latía como un tambor de guerra en su pecho. 2 años. 2 largos años desde que Sofía había renunciado abruptamente a su puesto como su asistente personal, dejando solo una carta de renuncia formal y llevándose consigo todos los recuerdos de aquella noche que había cambiado todo entre ellos. Una noche que lo perseguía cada madrugada, cada vez que el perfume de otra mujer no lograba borrar el aroma a jazmín y vainilla que Sofía dejaba a su paso. La oficina de Adrian ocupaba todo el piso 45 del edificio Vega Enterprises, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Desde allí, la ciudad se extendía como un tapete de luces doradas en el atardecer, pero en ese momento, toda su atención estaba fija en la mujer que había regresado como una aparición del pasado para destrozar la frágil paz que había construido. Sofía llevaba un vestido negro entallado que acentuaba cada curva de su figura, su cabello castaño cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Había algo diferente en ella, una madurez nueva, una fuerza que antes no poseía. Sus ojos, esos ojos que una vez lo miraban con adoración infinita, ahora lo observaban con una mezcla de dolor y desprecio que le partía el alma. «Tuve que casarme con Victoria», dijo Adrian finalmente, su voz apenas un susurro cargado de culpa. «Mi padre, la fusión de las empresas, no tuve opción». «¿No tuviste opción?». Sofía soltó una risa amarga que sonó como cristal rompiéndose. «Siempre hay opciones, Adrian. Tú elegiste tu dinero y tu estatus por encima de cualquier cosa real que pudiéramos tener». Los recuerdos se agolparon en la mente de Adrian como olas furiosas. Esa noche, 6 meses antes de su boda arreglada, cuando una tormenta había obligado a Sofía a quedarse trabajando hasta tarde. El modo en que sus dedos se rozaron al pasarle unos documentos, la electricidad que saltó entre ellos como una chispa, la forma en que ella lo miró cuando él se acercó lentamente, como si el mundo entero hubiera dejado de existir, excepto por ese momento suspendido en el tiempo. La había besado contra el cristal de su oficina, con la ciudad iluminada como testigo silencioso, y por primera vez en su vida había entendido lo que significaba estar verdaderamente vivo. Sofía había sido su primer amor real, su primera experiencia de pasión auténtica más allá del mundo frío y calculado en el que había crecido. En sus brazos había encontrado una ternura que no sabía que existía, una conexión que trascendía el deseo físico. Pero al día siguiente, la realidad había caído sobre él como una losa de concreto. Su padre, Eduardo Vega, había entrado a su oficina con contratos matrimoniales ya preparados y una amenaza velada pero clara. O se casaba con Victoria Mendoza para asegurar la fusión que salvaría a ambas empresas de una crisis financiera, o perdería todo, incluida la herencia que representaba el futuro de miles de empleados. No entiendes la presión que tenía encima. Adrian se pasó una mano por el cabello, desplazándose hacia el bar de cristal, donde sirvió 2 dedos de whisky sin preguntar si ella quería. Mi padre había invertido todo en esa fusión. Si no me casaba con Victoria... ¿Tu padre? Sofía lo interrumpió, su voz subiendo una octava. ¿Y qué hay de lo que yo sentía? ¿Alguna vez pensaste en mí cuando tomaste esa decisión? ¿En cómo me sentiría al enterarme por las revistas de sociedad que el hombre que me había hecho el amor la noche anterior se comprometía con otra mujer? El vaso tembló en las manos de Adrian.
El whisky se derramó levemente sobre sus dedos, pero no se movió para limpiarlo. Sofía había estado en todas las revistas de sociedad, en efecto. Su compromiso con Victoria había sido el evento del año, fotografiado y comentado en cada medio de comunicación del país. Recordaba haber buscado desesperadamente el rostro de Sofía entre la multitud durante la ceremonia de compromiso, sabiendo que era imposible que estuviera ahí, pero con la esperanza irracional de verla una vez más. «Intenté buscarte», murmuró él. «Después del compromiso, fui a tu departamento, pero ya no vivías ahí. Pregunté a tus amigos, pero nadie sabía dónde estabas, porque no quería que me encontraras». Sofía dio otro paso hacia él, y Adrian pudo oler su perfume, ese aroma que había memorizado y que ahora lo golpeaba como un puñetazo de nostalgia. «Porque sabía que si te veía, si me suplicabas, mi corazón estúpido te habría perdonado todo». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Adrian podía escuchar el tic-tac del reloj suizo en su escritorio, el rumor distante del tráfico 45 pisos más abajo, su propia respiración entrecortada. Sofía estaba tan cerca ahora que podría tocarla si extendiera la mano, pero el espacio entre ellos se sentía como un océano de dolor y arrepentimiento. «¿Y ahora qué?», preguntó él, su voz ronca. «¿Has vuelto para torturarme? ¿Para hacerme recordar lo que perdí?». Sofía lo miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que lo hizo sentir desnudo y vulnerable. Había algo más en su expresión, algo que no lograba descifrar, un secreto que parecía quemarla desde adentro. «He vuelto porque tengo algo que decirte», susurró ella, y sus palabras cayeron como piedras en el estómago de Adrian. «Algo que debería haberte dicho hace 2 años, pero mi orgullo me lo impidió». Adrian sintió que el mundo comenzaba a tambalearse bajo sus pies. El modo en que Sofía lo miraba, la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos temblaban ligeramente, todo apuntaba a una revelación que cambiaría todo entre ellos para siempre. «Sofía, ¿qué es lo que no me dijiste?». Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor para pronunciar las palabras que habían permanecido enterradas durante tanto tiempo. Cuando los abrió, Adrian vio en ellos un dolor tan profundo que sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. «La noche que estuvimos juntos», comenzó ella, su voz quebrándose. «La noche antes de que te comprometieras con Victoria, esa noche cambió mi vida de maneras que nunca podrías imaginar». El corazón de Adrian se detuvo completamente. Las implicaciones de sus palabras comenzaron a filtrarse en su mente como agua helada, y de repente entendió por qué ella había desaparecido tan abruptamente, por qué había huido sin dejar rastro, por qué había vuelto ahora con esa mezcla de dolor y determinación en los ojos. «Sofía, no me digas que...». «Sí, Adrian». Ella asintió, las lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas como ríos de plata. «Esa noche nos dejó algo más que recuerdos, algo que he estado criando sola durante 2 años, mientras tú vivías tu vida perfecta, con tu esposa perfecta, en tu matrimonio perfecto». El mundo de Adrian se desmoronó por completo. El vaso de whisky se estrelló contra el suelo, el líquido dorado esparciéndose como sangre sobre el mármol blanco. Sus rodillas casi cedieron y tuvo que apoyarse contra su escritorio para no colapsar. «Un hijo», susurró él, más para sí mismo que para ella. «Tengo un hijo». Sofía asintió, su rostro ahora empapado en lágrimas que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. «Una hija», lo corrigió ella con voz rota. «Tienes una hija, Adrian, y es lo más hermoso que ha salido de toda esta pesadilla». El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue tan denso que parecía tener peso propio. Adrian se quedó inmóvil, sus nudillos blancos, mientras se aferraba al borde del escritorio, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Una hija. Tenía una hija de 2 años que nunca había visto, nunca había sostenido en sus brazos, nunca había conocido. ¿Cómo se llama?», logró articular finalmente, su voz sonando extraña y lejana, como si viniera de otra persona. «Isabela», respondió Sofía limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Isabela Sofía Morales. Tiene tus ojos, Adrian, esos mismos ojos grises que me enamoraron desde el primer día que entré a trabajar aquí». El nombre resonó en el pecho de Adrian como una campana.
despertando algo primitivo y protector que nunca había experimentado. Isabela, su hija, una niña que llevaba sus genes, su sangre, probablemente sus gestos, y él no sabía nada de ella. El peso de esa realización lo golpeó como un tsunami, arrastrando consigo todos los cimientos de la vida que había construido en los últimos 2 años. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó él, y había una nota de súplica desesperada en su voz. «¿Por qué no me diste la oportunidad de...» «¿De qué?», Sofía lo interrumpió, su dolor transformándose en furia. «¿De abandonar a tu novia millonaria para hacerte cargo de tu error con la empleada? ¿De destrozar tu reputación perfecta por una aventura de una noche?». «No fue una aventura de una noche». Adrian explotó, su control finalmente quebrándose. Su voz rebotó contra las paredes de cristal de la oficina, cargada de 2 años de frustración reprimida. «Tú lo sabes perfectamente, Sofía. Lo que pasó entre nosotros fue ¿qué, Adrian?». Ella se acercó más, desafiante, sus ojos brillando con una intensidad que lo hizo retroceder. «Porque para mí fue el momento más hermoso de mi vida, hasta que te vi en todas las revistas besando a otra mujer una semana después». Adrian cerró los ojos, los recuerdos de esa noche inundando su mente como una película en cámara lenta. Recordaba cada detalle, cómo temblaron las manos de Sofía cuando él le acarició el rostro, la forma en que suspiró su nombre cuando la besó por primera vez, la manera en que se aferró a él como si fuera su salvación. No había sido solo sexo, había sido una conexión espiritual, una unión de almas que había trascendido todo lo físico. «Mi padre me amenazó», confesó él, abriendo los ojos para mirarla directamente. «Dijo que si no me casaba con Victoria, perdería todo. La empresa, la herencia, el futuro de 10.000 empleados. Dijo que me desheredaría completamente. Y elegiste el dinero». Sofía asintió amargamente. «Como siempre hacen los hombres de tu clase». «No elegí el dinero». Adrian se acercó a ella, su frustración desbordándose. «Elegí proteger a todas las personas que dependían de mí. Elegí ser responsable». «Ser responsable habría sido enfrentar las consecuencias de tus actos», replicó Sofía, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared de cristal. «Ser responsable habría sido luchar por lo que sentías en lugar de huir hacia el camino más fácil». Las palabras de Sofía lo atravesaron como dagas. Tenía razón, y eso era lo que más le dolía. Había sido un cobarde. Se había escondido detrás de las expectativas familiares y las presiones empresariales para evitar enfrentar la verdad de sus sentimientos. Pero ahora, mirándola contra esa pared, viendo el dolor que había causado reflejado en sus ojos, entendía que su cobardía había costado mucho más de lo que jamás imaginó. «¿Dónde está ahora?», preguntó él suavemente. «Isabela, ¿dónde está mi hija?». La expresión de Sofía se suavizó por un momento, y Adrian vio un destello de la mujer tierna de la que se había enamorado. Por un instante, las defensas de ella bajaron lo suficiente para que él viera la madre protectora que se había vuelto. «Está con mi hermana Carmen», respondió ella, «en el parque que está a unas cuadras de aquí. Justo ahora debe estar aprendiendo a usar los columpios grandes». Adrián sintió una punzada de dolor tan intensa que tuvo que llevarse una mano al pecho. Su hija estaba a unas cuadras de distancia, riéndose y jugando, sin saber que su padre existía. Había perdido 2 años de su vida, 2 años de primeras palabras, primeros pasos, primeras sonrisas. 2 años que jamás podría recuperar. «Quiero verla», declaró él, dirigiéndose hacia la puerta con determinación renovada. «Quiero conocer a mi hija». «¿No?». Sofía se interpuso entre él y la puerta, extendiendo los brazos como un escudo protector. «No puedes aparecer de la nada en su vida. Ella no te conoce, Adrian. Para ella, tú no existes». Las palabras golpearon a Adrian con la fuerza de un mazo. Para su propia hija él no existía. Era un extraño, un fantasma, menos que eso incluso. La niña que llevaba su sangre había crecido sin él, había aprendido a caminar, a hablar, a ver el mundo sin jamás escuchar su voz o sentir sus brazos. «¿Cómo has podido hacerme esto?», murmuró él, el dolor transformándose en una ira sorda. «¿Cómo has podido privarme de conocer a mi propia hija? ¿Cómo he podido hacértelo?». Sofía soltó una risa histérica. «¿En serio me estás preguntando eso? Tú eres quien se casó con otra mujer.
Tú eres quien eligió una vida que no incluía lugar para mí o para lo que habíamos creado juntos. Pero si hubiera sabido que estabas embarazada, todo habría sido diferente, gritó Adrian, su control desapareciendo completamente. Todo habría cambiado. ¿De verdad? Sofía lo miró con incredulidad. ¿Habrías dejado a tu preciosa novia millonaria por una empleada embarazada? ¿Habrías enfrentado a tu padre y arriesgado tu imperio por una aventura que duró una noche? Sí, la palabra salió de él con tanta fuerza que Sofía dio un respingo. Sí, lo habría hecho, porque te amo, Sofía. Te he amado cada maldito día durante estos 2 años, y casarme con Victoria ha sido el infierno más exquisito que jamás podría haber imaginado. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver a un fantasma. Adrian se dio cuenta de que acababa de confesar algo que había mantenido enterrado en lo más profundo de su corazón, algo que ni siquiera se había admitido completamente a sí mismo hasta ese momento. «Tu matrimonio», comenzó Sofía con voz temblorosa. «¿Cómo está tu matrimonio, Adrian?» Él se pasó las manos por el rostro, sintiendo de repente el peso de los 2 años de fingir ser feliz, de vivir una mentira elaborada para satisfacer las expectativas de todos, excepto las suyas propias. «Mi matrimonio es una farsa», confesó él con voz rota. «Victoria y yo dormimos en habitaciones separadas. Apenas nos hablamos excepto en eventos públicos. Ella tiene sus amantes y yo he que estado muriendo lentamente cada día, recordándote». Sofía se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas frescas. Por un momento, Adrian creyó ver un destello de la esperanza que una vez había compartido, pero luego la realidad se impuso nuevamente entre ellos como una barrera infranqueable. «No puedes hacer esto», susurró ella. «No puedes venir a mi vida después de 2 años y decirme que me amas cuando tienes una esposa. No puedes destrozarme otra vez, Adrian». «Voy a divorciarme», declaró él sin dudar ni un segundo. «Voy a dejar a Victoria, voy a enfrentar las consecuencias y voy a luchar por ti y por nuestra hija. Debería haberlo hecho hace 2 años. ¿Y tu empresa? ¿Tu herencia? ¿Todos esos empleados que dependen de ti?». Sofía lo desafió, pero había algo diferente en su voz, una nota de esperanza que no lograba disimular completamente. «Al diablo con todo eso». Adrian se acercó a ella lentamente, como si se estuviera acercando a un animal herido. «Nada de eso vale la pena si no puedo estar con las 2 mujeres más importantes de mi vida». Sofía lo miró fijamente, buscando en sus ojos algún signo de que estaba mintiendo, de que esto era solo otra manipulación emocional. Pero lo que vio ahí fue una determinación férrea, una resolución que no había estado presente 2 años atrás. «Mi hija», susurró ella, «necesita estabilidad, no más drama». «Entonces dame la oportunidad de dársela», suplicó Adrian, extendiendo su mano hacia ella. «Déjame conocerla, déjame ser su padre, déjame arreglar el desastre que he hecho de nuestras vidas». Sofía miró su mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. Adrian podía ver la batalla que se libraba en su interior, el amor luchando contra el miedo, la esperanza enfrentándose a la experiencia dolorosa del pasado. «Si haces esto», dijo ella finalmente sin tomar su mano, «si realmente vas a dejar tu matrimonio y luchar por nosotras, tiene que ser para siempre. No puedes cambiar de opinión a la mitad del camino. No puedo permitir que Isabella te conozca y luego te pierdas otra vez cuando las cosas se pongan difíciles. Te doy mi palabra», prometió Adrian, y había algo sagrado en su voz. «Te juro por la vida de nuestra hija que nunca más volveré a huir de ustedes». Sofía cerró los ojos y cuando los abrió, Adrian vio algo que había temido no volver a ver jamás. Perdón, no era completo. Todavía había dolor y desconfianza, pero era un comienzo. «Hay algo más que necesitas saber», dijo ella suavemente. «Sobre Isabella, sobre cómo ha sido criarla sola. Dime». Adrian se preparó para escuchar más dolor, más consecuencias de sus decisiones egoístas. «Ella pregunta por su papá», susurró Sofía y las palabras atravesaron el corazón de Adrian como flechas en llamas. «Cada noche antes de dormir, me pregunta cuándo va a venir su papá a leerle cuentos. Y tú, hermosa, ¿desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Me encanta saber que estás aquí conmigo, viviendo esta historia tan intensa junto a Adrian y Sofía».
Sabes que leo cada uno de tus comentarios y siempre te respondo, ¿verdad? Este momento en la historia me tiene el corazón en un puño, igual que seguramente a ti. Si esta historia te está llegando al alma como a mí me llega a contarla, no olvides dejarme un like, hermosa. Tu apoyo significa todo para mí. Ahora sigamos descubriendo qué va a pasar cuando Adrian conozca por fin a su pequeña Isabela. Adrian sintió como si le hubieran arrancado el alma del pecho. Su hija, su pequeña Isabela, preguntaba por él cada noche sin saber que él existía, sin saber que su papá había estado viviendo a pocos kilómetros de distancia, casado con otra mujer, completamente ajeno a su existencia. El peso de esa revelación lo aplastó con una fuerza que jamás había experimentado. Cada noche, repitió él con voz quebrada, más para asimilar la información que para confirmarla. ¿Qué le dices cuando pregunta? Sofía se abrazó a sí misma, como si de repente hubiera sentido frío en la oficina climatizada. Sus ojos se perdieron en algún punto más allá de los ventanales, donde las luces de Madrid comenzaban a parpadear como estrellas terrestres. Le digo que su papá está trabajando muy lejos, susurró ella. Le digo que la ama mucho, pero que no puede venir a casa todavía. Le digo que algún día va a conocerlo. Adrian tuvo que apoyarse contra su escritorio nuevamente. La imagen de una niña pequeña de cabello oscuro y ojos grises preguntando por él cada noche lo destrozaba de maneras que no sabía que eran posibles. Había perdido tanto más que tiempo. Había perdido la oportunidad de ser el héroe en los cuentos de hadas de su hija, de ser la voz que la tranquilizara antes de dormir, de ser el hombre en quien ella confiara incondicionalmente. «Quiero verla ahora», declaró él, dirigiéndose hacia su abrigo colgado detrás de la puerta. «No puedo esperar ni un minuto más. Adrian, espera». Sofía se interpuso entre él y la puerta otra vez. «No puedes presentarte como su padre de la nada. Es una niña de 2 años. No entiende las complicaciones de los adultos. Necesitamos hacerlo gradualmente». «¿Gradualmente?» Él se volvió hacia ella con ojos desesperados. «Sofía, he perdido 2 años de su vida. 2 años de verla crecer, de escuchar sus primeras palabras, de estar ahí cuando me necesitaba. No quiero perder ni un segundo más. Y por eso mismo debemos hacerlo bien», insistió Sofía, su voz adquiriendo esa firmeza maternal que había desarrollado durante estos años de criar sola a Isabela. «Si la confundimos o la asustamos, podríamos dañarla emocionalmente. ¿Eso es lo que quieres?» Adrian se detuvo en seco. Por supuesto que no quería dañar a su hija. Lo último que deseaba era causarle dolor o confusión a esa pequeña que ya había crecido sin él durante tanto tiempo. Pero la necesidad de conocerla, de verla aunque fuera de lejos, era tan intensa que le dolía físicamente. «¿Qué propones entonces?», preguntó él, tratando de sonar razonable a pesar de la desesperación que lo consumía. Sofía se mordió el labio inferior. Ese gesto que Adrian recordaba perfectamente de cuando ella estaba nerviosa o pensando intensamente. Era increíble cómo algunos detalles permanecían grabados en la memoria, como cicatrices emocionales que nunca sanaban completamente. Podríamos ir al parque», dijo ella finalmente. «Tú podrías verla jugar desde lejos al principio. Ella no sabría quién eres, pero tú podrías conocerla, observar cómo es, cómo se comporta». Adrian asintió inmediatamente, aferrándose a esa oportunidad como un náufrago se aferra a un salvavidas. Ver a su hija, aunque fuera a distancia, aunque fuera sin poder abrazarla, era más de lo que había tenido en 2 años. «Sí», murmuró él. «Sí, por favor». Sofía lo estudió por un momento, buscando en su rostro alguna señal de que esto podría ser una mala idea. Lo que vio ahí fue un padre desesperado, un hombre que acababa de descubrir que tenía una hija y que haría cualquier cosa por conocerla. Era aterrador y conmovedor a la vez. «Pero antes necesitas entender algo», dijo ella, su voz adquiriendo un tono serio. «Isabela es una niña feliz. Es inteligente, curiosa, cariñosa. Ha crecido rodeada de amor, aunque haya sido solo el mío y el de mi familia. Si vas a entrar en su vida, tiene que ser para quedarte. No puedes jugar a ser papá por unas semanas y luego desaparecer cuando tu vida perfecta te reclame». «Mi vida perfecta es una mentira». Adrian se acercó a ella,
sus ojos brillando con una intensidad que la hizo retroceder involuntariamente. Mi matrimonio es una fachada. Mi trabajo me consume porque es la única manera de no pensar en ti, y cada día que pasa sin ustedes es un día perdido. No voy a jugar a nada, Sofía. Voy a ser su padre de verdad. Sofía lo miró fijamente, tratando de leer la sinceridad en sus palabras. Había aprendido a desconfiar de las promesas de los hombres, especialmente después de que Adrian la abandonara sin explicaciones. Pero había algo diferente en él ahora, una desesperación auténtica que no había estado presente en el pasado. ¿Y Victoria?, preguntó ella. Tu esposa perfecta. ¿Qué va a pasar con ella cuando descubra que tienes una hija con tu ex empleada? Adrian cerró los ojos y por primera vez en la conversación Sofía vio algo parecido al miedo cruzar por su rostro. Victoria Mendoza no era solo su esposa, era la hija de uno de los hombres más poderosos del país. Su familia tenía conexiones políticas y empresariales que podrían destruir a cualquiera que los cruzara. Victoria y yo tenemos un arreglo, dijo él finalmente. Ella tiene sus aventuras, yo tengo las mías, y mantenemos las apariencias para las cámaras. Nuestro matrimonio nunca ha sido real, Sofía. Fue una transacción comercial desde el primer día. ¿Pero ella va a aceptar el divorcio?, insistió Sofía. ¿Va a permitir que la dejes por la madre de tu hija ilegítima? La palabra ilegítima atravesó a Adrian como una bala. Su hija no era ilegítima. Era el fruto del amor más puro que había experimentado jamás, incluso si había sido demasiado cobarde para admitirlo en su momento. No me importa lo que acepte o no, declaró él con firmeza. Voy a divorciarme de ella, voy a enfrentar las consecuencias y voy a construir una vida real con ustedes. Debería haberlo hecho hace 2 años. Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Había soñado con escuchar esas declaraciones durante tantas noches solitarias, especialmente durante los primeros meses del embarazo, cuando el miedo y la soledad la consumían. Pero ahora que las estaba escuchando, se sentía aterrada de creerle otra vez. Necesito tiempo para pensarlo, dijo ella finalmente. Necesito estar segura de que no estás tomando esta decisión por culpa o impulso. Isabela merece algo mejor que un padre que la acepte por obligación. No es por obligación. Adrian se acercó a ella hasta que pudo oler su perfume, hasta que pudo ver las pequeñas pecas doradas que tenía alrededor de los ojos. Es porque las amo, a las dos, y porque cada día sin ustedes ha sido una agonía que no sabía cómo terminar hasta ahora. Sofía sintió que sus defensas comenzaban a tambalear. La proximidad de Adrian, el calor que emanaba de su cuerpo, la familiaridad de su presencia, todo conspiraba para hacerla recordar por qué se había enamorado de él en primer lugar, pero también recordó el dolor de despertarse sola el día después de que se comprometiera con Victoria, el terror de descubrir que estaba embarazada sin tener a nadie a quien contárselo, los meses de struggle financiero y emocional que había enfrentado sola. «Vamos al parque», dijo ella de repente, necesitando salir de esa oficina cargada de recuerdos y tensión. «Pero mantienes tu distancia hasta que yo diga lo contrario. Isabela no puede saber quién eres hasta que estemos seguros de que esto es real». Adrian asintió inmediatamente, dispuesto a aceptar cualquier condición que le permitiera ver a su hija. Se dirigieron hacia la puerta en silencio, la tensión entre ellos palpable pero diferente ahora. Ya no era solo dolor y resentimiento, había expectativa, miedo y algo parecido a la esperanza creciendo en el espacio entre sus cuerpos. El ascensor que los llevó desde el piso 45 hasta la planta baja fue el viaje más largo en la vida de Adrian. Cada segundo que pasaba lo acercaba más a conocer a su hija, pero también aumentaba su ansiedad. ¿Y si Isabela no se parecía a él? ¿Y si no sentía esa conexión inmediata que esperaba? ¿Y si era un desastre como padre? «¿Cómo es?», preguntó él cuando salieron del edificio hacia la calle. «Dime cómo es Isabela». Sofía sonrió por primera vez desde que había entrado a su oficina, y ese gesto transformó completamente su rostro. De repente, Adrian pudo ver a la mujer de la que se había enamorado, la que reía con facilidad y encontraba alegría en las pequeñas cosas. «Es increíble», dijo Sofía, y su voz se suavizó de una manera que hizo que el corazón de Adrian se contrajeran. «Es curiosa como tú,
siempre preguntando el porqué de todo. Le encanta que le lean cuentos, especialmente los que tienen princesas que salvan a los dragones en lugar de al revés. Habla constantemente. A veces me pregunto de dónde saca tantas palabras. Adrian sonrió, imaginando a una pequeña versión de Sofía, charlando sin parar, llenando cualquier espacio de vida y energía. Y es testaruda, continuó Sofía con una risita. Dios mío, es tan testaruda como tú. Cuando decide que quiere algo, no hay poder humano que la haga cambiar de opinión. Se parece a su madre entonces. Adrian la miró de reojo, y por un momento, el peso de los últimos 2 años pareció aligerarse ligeramente. Tú también eras imposible de convencer cuando te decidías por algo. Sofía se sonrojó ligeramente, recordando algunas de las discusiones profesionales que habían tenido cuando ella trabajaba para él. Siempre había sido capaz de plantarle cara cuando creía que estaba equivocado, algo que la mayoría de sus empleados nunca se atrevían a hacer. Ella también tiene tus ojos, agregó Sofía suavemente. Esos ojos grises que parecen ver directo al alma de las personas. A veces me mira y juro que puede leer mis pensamientos. Caminaron en silencio por un momento, dirigiéndose hacia el parque que estaba a unas cuadras del edificio. Adrian podía sentir que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que en unos minutos iba a ver por primera vez a la persona más importante del mundo para él, alguien que ni siquiera sabía que existía. Adrian, Sofía se detuvo de repente tomándolo del brazo. Antes de que la veas, necesito que entiendas algo. Pase lo que pase entre nosotros, pase lo que pase con tu matrimonio o tu familia, Isabela es mi prioridad. Ella viene primero, siempre. Si en algún momento siento que tu presencia le está haciendo daño, la protegeré con mi vida. Adrian la interrumpió, cubriendo la mano de Sofía con la suya. Las protegeré a las dos con mi vida. Te lo prometo. Sofía lo miró a los ojos y vio algo que la tranquilizó y la aterró al mismo tiempo. Vio a un padre, no al billonario arrogante, no al hombre que había huido de sus responsabilidades, sino a un padre que acababa de descubrir que tenía una hija y que haría cualquier cosa por ella. Está bien, susurró ella. Vamos a conocer a tu hija. El parque se extendía ante ellos como un oasis de verde en medio del asfalto de Madrid. Era uno de esos espacios perfectamente diseñados para las familias de clase media alta del barrio, con juegos modernos, senderos bien mantenidos y bancos estratégicamente ubicados para que los padres pudieran vigilar a sus hijos mientras descansaban. Adrian nunca había prestado atención a lugares como este, nunca había tenido razón para hacerlo, pero ahora cada detalle se grababa en su memoria con una nitidez dolorosa. Ahí está, susurró Sofía, señalando hacia una zona de columpios donde una mujer joven empujaba suavemente a una niña pequeña. Adrian siguió la dirección de su mirada y el mundo se detuvo completamente. Sentada en un columpio amarillo, con sus pequeñas manos aferradas a las cadenas y una sonrisa que iluminaba toda su cara, estaba la criatura más hermosa que había visto jamás. Isabela tenía el cabello castaño de Sofía, pero más claro, con ondas suaves que brillaban bajo la luz del atardecer. Su piel tenía ese tono dorado perfecto que hablaba de horas jugando al sol, y cuando se rió por algo que le dijo la mujer que la empujaba, Adrian pudo ver que tenía los mismos hoyuelos que él había heredado de su abuela. Pero fueron sus ojos los que lo destrozaron por completo. Incluso desde la distancia, Adrian pudo ver que eran exactamente como los suyos, grises como una tormenta de verano, grandes y expresivos, llenos de una curiosidad que parecía devorar el mundo entero. Eran los ojos de los Vega, los mismos que miraban desde los retratos familiares que colgaban en la mansión de su infancia. «Dios mío», murmuró él, su voz quebrándose. Es perfecta». Sofía observó el rostro de Adrian mientras él veía a Isabela por primera vez, y algo se movió en su pecho. Había imaginado este momento tantas veces, había ensayado en su mente cómo reaccionaría él, pero nada la había preparado para ver la expresión de completa adoración que se pintó en sus facciones. No era solo sorpresa o curiosidad, era amor instantáneo, primitivo, absoluto. «Se parece tanto a ti», susurró Sofía, sin poder evitar que su voz se suavizara. «Cuando sonríe, especialmente,
Tiene esa misma sonrisa que me enamoró de ti. Adrian no pudo responder. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron por sus mejillas mientras observaba a su hija reír y jugar, completamente ajena a que su padre la estaba viendo por primera vez. Isabela parecía estar teniendo una conversación muy seria con la mujer que Adrian asumió era Carmen, la hermana de Sofía, gesticulando con sus pequeñas manos de la misma manera dramática que él hacía cuando explicaba algún proyecto importante en las juntas directivas. «¿Qué está diciendo?», preguntó Adrian desesperado por conocer cada detalle de la personalidad de su hija. Sofía sonrió, reconociendo la expresión concentrada de Isabela desde la distancia. «Probablemente le está contando alguna historia que inventó. Le encanta crear cuentos sobre princesas que viven en castillos hechos de nubes. Carmen dice que tiene una imaginación increíble». Como si hubiera sentido que la estaban observando, Isabela levantó la vista del columpio y miró directamente hacia donde estaban parados Adrian y Sofía. Por un momento que se sintió eterno, padre e hija se miraron a los ojos sin saber quién era el otro. Pero Adrian sintió una conexión tan intensa que tuvo que aferrarse al brazo de Sofía para no colapsar. Isabela ladeó la cabeza como un pajarito curioso, estudiando a Adrian con esos ojos grises tan familiares. Luego, para sorpresa de todos, levantó su pequeña mano y saludó tímidamente en su dirección. «Mami, ¿quién es ese señor?», le preguntó Isabela a Carmen, su voz clara llegando hasta ellos en el aire tranquilo del atardecer. «No lo sé, pequeña», respondió Carmen, mirando hacia donde estaban Sofía y Adrian. «¿Por qué no le preguntas a tu mamá cuando venga a recogerte?». Isabela asintió seriamente, como si esa fuera la respuesta más lógica del mundo, y luego pidió que la empujaran más alto en el columpio. Adrian observó cada movimiento, memorizado cada risa, cada gesto, cada expresión que cruzaba por el rostro de su hija. «Quiero acercarme», murmuró él, dando un paso hacia adelante antes de que Sofía lo detuviera. «Adrian, no, todavía no». Sofía lo tomó del brazo firmemente. «Mírala, está feliz, relajada. No podemos confundirla presentándote como un extraño. Necesitamos un plan». «¿Un plan?». Adrian se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una desesperación que partía el corazón. «Sofía, esa es mi hija. Mi hija. ¿Cómo puedo estar aquí viéndola jugar y no poder acercarme a conocerla? Porque eres un adulto responsable que está pensando en lo que es mejor para ella», replicó Sofía con firmeza. «No en lo que tú necesitas en este momento». Adrian sabía que Sofía tenía razón, pero eso no hacía que la situación fuera menos dolorosa. Ver a Isabela tan cerca, tan real, tan perfecta, y no poder tomarla en sus brazos, no poder decirle quién era él, no poder ser parte de esa risa que llenaba el aire, era una tortura exquisita. «¿Cómo vamos a hacerlo entonces?», preguntó él sin apartar los ojos de Isabela. «¿Cómo vamos a lograr que me conozca sin traumatizarla?». Sofía había estado pensando en eso desde el momento en que decidió contarle a Adrian sobre Isabela. No había un manual para este tipo de situaciones. No había una fórmula perfecta para introducir a un padre ausente en la vida de una niña de 2 años. «Podríamos empezar de manera casual», sugirió ella. «Tú podrías estar en lugares donde nosotras vamos habitualmente. El parque, la heladería de la esquina, la librería donde compramos cuentos. Isabela se acostumbraría a verte y eventualmente podríamos presentarte como un amigo de mamá». «Un amigo de mamá», repitió Adrian amargamente. «Mientras mi hija crece pensando que su padre la abandonó. Es temporal». Sofía lo tranquilizó, aunque ella misma no estaba completamente convencida. «Solo hasta que esté lista para entender quién eres realmente». Isabela había terminado su turno en los columpios y ahora corría hacia un pequeño castillo de juegos, su risa musical flotando en el aire como campanitas de plata. Adrian la observó trepar por las escaleras con la determinación de una montañista profesional, completamente concentrada en su objetivo. Era valiente, decidida, y tenía esa misma intensidad que él reconocía en sí mismo cuando se enfrentaba a un desafío. «Se lastimó la rodilla la semana pasada», comentó Sofía, notando cómo Adrian observaba cada movimiento de Isabela con intensidad protectora. «Se cayó de esas mismas escaleras,
pero no lloró. Se levantó, se limpió la sangre con su vestido y volvió a subir inmediatamente. Carmen dice que es igual de testaruda que su mamá. Y que su papá, agregó Adrian con una sonrisa triste. Yo solía hacer lo mismo cuando era niño. Mi madre se desesperaba porque no importaba cuántas veces me lastimara, siempre volvía a intentar lo que me había hecho caer. Por primera vez desde que había llegado a su oficina, Sofía vio un destello del Adrian que había conocido y amado. No el billionaire frío y controlado, sino el hombre que le había contado historias de su infancia, durante esas largas noches trabajando juntos. El que se reía de sus propias travesuras y que tenía una relación complicada pero amorosa con sus padres. Ella pregunta por sus abuelos también, dijo Sofía suavemente. Sabe que los abuelos de mamá viven lejos, pero pregunta por los otros abuelos, los que no conoce. El corazón de Adrian se contrajo dolorosamente. Sus padres no sabían que tenían una nieta. Eduardo y Carmen Vega, que habían estado presionándolo durante años para que les diera descendencia, que se quejaban constantemente de que su matrimonio con Victoria no estaba produciendo herederos. No tenían idea de que su legado ya estaba corriendo por ese parque, riendo y jugando bajo el sol de Madrid. «Mis padres», comenzó Adrian, pero se detuvo. ¿Cómo podía explicar que sus padres habían sido parte de la razón por la cual había abandonado a Sofía en primer lugar? ¿Cómo podía decirle que Eduardo Vega probablemente intentaría quitarle la custodia de Isabela si descubría su existencia? «¿Qué pasa con tus padres?», preguntó Sofía, notando su hesitación. «Mi padre...» Adrian se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Sofía reconoció inmediatamente. «Mi padre va a querer controlar la situación. Cuando descubra que tiene una nieta, va a querer que Isabela viva en la mansión familiar, que tenga niñeras de tiempo completo, que vaya a los mejores colegios privados. Va a querer convertirla en una Vega». «Isabela ya es una Vega», replicó Sofía con fiereza. «Es tu hija, lleva tu sangre, tiene tu terquedad y tu inteligencia, pero también es una Morales. Es mi hija, y he estado criándola con mis valores, mi amor, mi familia. No voy a permitir que nadie la convierta en algo que no es». Adrian la miró con una admiración que no había sentido en años. Sofía había desarrollado una fuerza maternal que la hacía formidable, una determinación protectora que la convertía en una fuerza a considerar. Ya no era la joven empleada tímida que había trabajado para él. Era una madre guerrera que defendería a su hija contra cualquier amenaza, incluso contra él si fuera necesario. «No voy a permitir que mi padre la lastime», prometió Adrian. «No voy a permitir que nadie la lastime, nunca». Isabela había llegado a la cima del castillo de juegos y ahora estaba saludando hacia ellos otra vez, como si fuera una princesa en su torre saludando a sus súbditos. Adrian levantó la mano automáticamente para saludarla de vuelta, y el corazón se le paró cuando Isabela le sonrió con esa sonrisa que era exactamente como la suya. «Mami, el señor me saludó», le gritó Isabela a Carmen, señalando hacia Adrian con evidente emoción. «¿Crees que quiere ser mi amigo?». Carmen miró hacia donde estaba Adrian y frunció el ceño, claramente preguntándose quién era ese hombre que había captado la atención de Isabela. Luego vio a Sofía parada junto a él, y su expresión cambió completamente. Carmen conocía la historia, sabía quién era el padre de Isabela, y estaba viendo el momento en que Adrian conocía a su hija por primera vez. «Creo que Carmen nos ha visto juntos», murmuró Sofía, notando la expresión de reconocimiento en el rostro de su hermana. «Tenemos que irnos antes de que Isabela haga más preguntas». «No quiero irme», Adrian confesó, su voz cargada de dolor. «Podría quedarme aquí toda la noche solo viéndola jugar». «Pero no puedes». Sofía lo tomó de la mano suavemente, y ese contacto envió una descarga eléctrica por todo el brazo de Adrian. «Tenemos que ser inteligentes con esto. Tenemos que pensar en Isabela». Adrian asintió a regañadientes, sabiendo que Sofía tenía razón, pero odiando cada segundo que lo alejaba de su hija. Se quedaron allí por un momento más, viendo a Isabela deslizarse por el tobogán con los brazos levantados, como si estuviera en una montaña rusa, su risa llenando el aire como la música más hermosa del mundo. «Te amo», le susurró Adrian a la distancia, las palabras dirigidas a su hija que no podía escucharlo. «Papá te ama, Isabela, y voy a encontrar la manera de estar contigo, te lo prometo».
Sofía sintió las lágrimas quemándole los ojos mientras observaba a Adrian despedirse silenciosamente de su hija. Había algo desgarrador y hermoso en ver a ese hombre poderoso, acostumbrado a controlar todo en su mundo, completamente vulnerable ante una niña de 2 años que ni siquiera sabía quién era él. «Vámonos», dijo Sofía finalmente, tirando suavemente del brazo de Adrian. «Pero volveremos mañana, y pasado mañana, y todos los días que necesites, hasta que encontremos la manera de hacer esto bien». Adrian la miró con una gratitud tan intensa que Sofía sintió que su corazón se contraía. En ese momento, vio al hombre del que se había enamorado 2 años atrás, al que había estado dispuesta a seguir al fin del mundo. Pero también vio algo nuevo. Vio a un padre que haría cualquier cosa por su hija, incluso si eso significaba destruir la vida perfecta que había construido por conveniencia. Mientras se alejaban del parque, Adrian se volvió para mirar a Isabela una vez más. Ella estaba ahora sentada en un banco junto a Carmen, bebiendo agua de una botellita rosada y charlando animadamente. Como si hubiera sentido que la estaban observando, Isabela levantó la vista y saludó otra vez, esa sonrisa brillante iluminando toda su carita. «Hasta mañana, princesa», murmuró Adrian, y esas palabras sonaron como la promesa más sagrada que había hecho jamás. 3 semanas habían pasado desde que Adrian vio a Isabela por primera vez, y cada día había sido una montaña rusa de emociones que lo había cambiado para siempre. Tal como Sofía había sugerido, él había comenzado a aparecer en los lugares que frecuentaba su hija: el parque, la heladería, la pequeña librería donde Sofía le compraba cuentos. Isabela había empezado a reconocerlo, saludándolo tímidamente y preguntándole a su tía Carmen quién era ese señor simpático que siempre estaba en los mismos lugares que ellas. Pero hoy era diferente. Hoy, finalmente, Sofía había accedido a presentarlo oficialmente como un amigo de la familia. Adrian se había levantado antes del amanecer, nervioso como un adolescente en su primera cita, cambiándose de ropa 3 veces hasta decidirse por unos jeans y una camisa azul que Sofía una vez le había dicho que hacía resaltar sus ojos. El plan era simple. Sofía llevaría a Isabela al parque como siempre, y Adrian se acercaría como si fuera una coincidencia. Sofía le había explicado cuidadosamente a Isabela que tal vez conocerían a un amigo de mamá, alguien muy especial que tenía muchas ganas de jugar con ella. Adrian llegó al parque con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que todo el mundo podía escucharlo. Llevaba en las manos un pequeño regalo que había elegido después de horas de búsqueda, un libro de cuentos sobre una princesa que construía castillos en las nubes, exactamente el tipo de historia que Sofía le había dicho que Isabela adoraba. «El señor simpático», gritó Isabela en cuanto lo vio corriendo hacia él con esa confianza natural que tienen los niños. «¿Vienes a jugar conmigo?» Adrian se agachó hasta quedar a la altura de su hija, sintiendo que el mundo entero se reducía a esos ojos grises que lo miraban con curiosidad y alegría. Era aún más hermosa de cerca, con pequeñas pecas doradas esparcidas por su nariz y las mejillas sonrosadas por la emoción de correr. «Hola, Isabela», dijo él, su voz temblando ligeramente. «Me llamo Adrian. Soy un amigo muy especial de tu mamá». «¿Qué Adrian?» Isabela repitió el nombre probando cómo sonaba en su boca. «Es un nombre bonito. ¿De verdad conoces a mi mamá?» «La conozco desde hace mucho tiempo», respondió Adrian mirando por encima del hombro de Isabela hacia Sofía, que observaba la escena con lágrimas en los ojos. «Tu mamá es una persona muy especial para mí». Isabela lo estudió con esa intensidad que Adrian había heredado de los Vega, como si pudiera leer directamente en su alma. Luego, para sorpresa de todos, extendió su pequeña mano hacia él. «¿Quieres ser mi amigo, Adrian?», preguntó ella con toda la seriedad que puede tener una niña de 2 años. Adrian tomó la manita de su hija en la suya y sintió que su corazón se expandía hasta llenar todo su pecho. Era la primera vez que la tocaba, la primera vez que establecía contacto físico con esta pequeña persona que era parte de él, y la sensación fue tan intensa que tuvo que parpadear para contener las lágrimas. «Me encantaría ser tu amigo, Isabela», murmuró él. «Sería el honor más grande de mi vida». Isabela sonrió con esa sonrisa que era exactamente como la suya, y de repente
todo el dolor de los últimos 2 años, toda la culpa y el arrepentimiento, se transformaron en algo hermoso y lleno de esperanza. ¿Me trajiste algo?, preguntó Isabela, notando el libro que Adrian llevaba en la otra mano. Adrian rió, reconociendo en su hija esa capacidad de observación aguda que él mismo poseía. «Sí, te traje un regalo. ¿Te gustan los cuentos?» «Me encantan». Isabela aplaudió emocionada, especialmente los de princesas que no necesitan que las rescaten. Adrian le entregó el libro y observó fascinado cómo Isabela lo examinó cuidadosamente, pasando sus pequeños dedos por la cubierta ilustrada donde una princesa de cabello dorado construía un castillo entre las nubes. «Es perfecto», declaró Isabela, abrazando el libro contra su pecho. «¿Me lo lees ahora?» «Por supuesto». Adrian miró hacia Sofía, que asintió con una sonrisa llena de lágrimas. «¿Dónde te gusta que te lean?» Isabela tomó la mano de Adrian con una confianza que lo derritió por completo y lo guió hacia un banco bajo la sombra de un gran árbol. Se sentó junto a él, tan cerca que Adrian podía oler su champú de bebé y sentir el calor de su pequeño cuerpo. «Mi mamá me lee aquí todas las tardes», explicó Isabela, acomodándose cómodamente contra el costado de Adrian como si lo hubiera conocido toda la vida. «¿Sabes leer tan bien como ella?» «Espero que sí». Adrian abrió el libro, su voz temblando ligeramente de emoción. Érase una vez una princesa llamada Luna, que vivía en un reino muy especial. Mientras leía, Adrian era consciente de cada detalle, la forma en que Isabela se acurrucaba más cerca de él cuando la historia se ponía emocionante, cómo señalaba las ilustraciones y hacía preguntas inteligentes sobre lo que pasaba en el cuento, la manera en que reía con esa risa musical que ya se había convertido en su sonido favorito en el mundo. Sofía los observaba desde unos metros de distancia, su corazón dividido entre la alegría de ver a Adrian con su hija y el miedo de estar cometiendo un error que podría lastimar a Isabela más adelante. Pero viendo la naturalidad con que interactuaban, la forma en que Isabela se había conectado inmediatamente con Adrian, empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar la manera de hacer que esto funcionara. «¿Y después qué pasó con la princesa Luna?», preguntó Isabela cuando Adrian terminó de leer el primer capítulo. «Bueno, tendremos que leer el resto otro día», dijo Adrian cerrando el libro. «¿Te gustaría que viniera a leerte más cuentos pronto?» Isabela asintió vigorosamente. «Sí, ¿puedes venir mañana? ¿Y pasado mañana? ¿Y todos los días?» Adrian rió, conmovido por el entusiasmo de su hija. «Me gustaría mucho, pero tendré que preguntarle a tu mamá si está bien». Isabela se levantó inmediatamente y corrió hacia Sofía, tomándola de la mano y arrastrándola hacia donde estaba Adrian. «Mami, ¿puede Adrian venir a leernos cuentos todos los días?», preguntó Isabela con ojos suplicantes. «Es muy bueno leyendo y huele muy rico, y me gusta cómo me dice princesa». Sofía miró a Adrian, viendo en sus ojos la misma súplica que había en los de Isabela. En las últimas 3 semanas, él había demostrado una dedicación y constancia que no había mostrado 2 años atrás. Había comenzado los trámites de divorcio con Victoria, enfrentando una batalla legal que amenazaba con costarle la mitad de su fortuna. Había soportado las amenazas de su padre y la furia de la familia Mendoza. Todo por la oportunidad de estar cerca de su hija. «Creo que podríamos arreglar algo», dijo Sofía finalmente, y vio cómo el rostro de Adrian se iluminaba con una esperanza que no había visto en años. «¿En serio?», Isabela aplaudió emocionada. «¿Adrian va a ser nuestro amigo para siempre?». «Para siempre es mucho tiempo, cariño». Sofía se agachó para quedar a la altura de su hija. «Pero creo que Adrian va a ser parte de nuestras vidas por mucho, mucho tiempo». Adrian sintió que las lágrimas finalmente se desbordaban por sus mejillas. Durante 2 años había vivido en un infierno de arrepentimiento y soledad, casado con una mujer a la que no amaba, dirigiendo una empresa que había perdido todo significado para él. Pero ahora, viendo a Isabela tomar su mano con una confianza absoluta, sintiendo el amor irradiar desde esta pequeña persona que era parte de él, supo que había valido la pena cada momento de dolor para llegar a este instante. «Isabela», dijo él suavemente, atrayendo la atención de su hija, «hay algo muy importante que quiero decirte, algo que quiero que sepas sobre mí
Sofía se tensó, preguntándose si Adrian estaba a punto de revelar la verdad demasiado pronto. Pero cuando vio la expresión en su rostro, entendió que no se trataba de eso. «Te quiero mucho, pequeña princesa», continuó Adrian, su voz cargada de emoción. «Más de lo que jamás pensé que era posible querer a alguien. Y quiero que sepas que voy a estar aquí para ti siempre, pase lo que pase». Isabela lo miró con esos ojos grises tan familiares y luego hizo algo que ninguno de los adultos esperaba. Se acercó a Adrian y lo abrazó con toda la fuerza que tenían sus pequeños brazos. «Yo también te quiero, Adrian», murmuró contra su pecho. «Eres el mejor amigo que he tenido nunca». Adrian cerró los ojos y abrazó a su hija, sintiendo que por fin su vida tenía sentido. No importaba lo que viniera después. No importaban las batallas legales, las complicaciones familiares o los desafíos que tendrían que enfrentar. Lo único que importaba era que tenía a Isabela en sus brazos y que Sofía les había dado una segunda oportunidad. «Sofía», dijo él levantando la vista hacia la mujer que había cambiado su vida para siempre. «Gracias. Gracias por darme la oportunidad de conocerla, de ser parte de su vida. No voy a desperdiciarla, te lo prometo». Sofía se sentó en el banco junto a ellos, observando cómo Isabela se acurrucaba entre los dos como si fuera lo más natural del mundo. Por primera vez en 2 años, sintió que tal vez podrían encontrar la manera de ser una familia, poco convencional quizás, pero real. «Tenemos mucho de qué hablar», le dijo a Adrian con una sonrisa tímida, «sobre el futuro, sobre Isabela, sobre nosotros». «Lo sé». Adrian la miró por encima de la cabeza de Isabela, que había cerrado los ojos y parecía estar quedándose dormida contra su pecho. «Y tengo toda la vida para demostrarte que he cambiado, que puedo ser el hombre que ustedes merecen». «¿Adrian?», Isabela murmuró somnolienta. «Vas a estar aquí cuando despierte». «Voy a estar aquí todo el tiempo que tu mamá me lo permita», prometió él, besando suavemente la coronilla de su hija. «Y si depende de mí, voy a estar aquí para siempre». Isabela sonrió con los ojos cerrados. «Bien, me gusta tenerte aquí. Hace que todo se sienta completo». Adrian miró a Sofía y en sus ojos vio la misma sensación que había expresado Isabela. Por primera vez en 2 años, todo se sentía completo. No perfecto, no sin complicaciones, pero completo. Tenían un largo camino por delante, conversaciones difíciles que tener, decisiones importantes que tomar. Pero por ahora, sentados en ese banco bajo la sombra del árbol, con Isabela dormida entre ellos y el futuro lleno de posibilidades, todo parecía posible. «Te amo», le susurró Adrian a Sofía, las palabras flotando en el aire tibio de la tarde. «A las 2. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándolo». Sofía tomó su mano libre, entrelazando sus dedos como habían hecho tantas veces antes, cuando el mundo era más simple pero menos completo. «Entonces, será mejor que empecemos ahora», respondió ella. Y en su sonrisa Adrian vio la promesa de segundas oportunidades, de amor verdadero y de la familia que siempre había soñado, pero nunca se había atrevido a esperar. En la distancia, las campanas de la iglesia del barrio tocaron las 6 de la tarde, marcando el final de un día y el comienzo de todo lo que estaba por venir. Adrian cerró los ojos y por primera vez en 2 años se sintió completamente en paz. Tenía todo lo que necesitaba, el amor de su vida y la hija que los había unido para siempre, y esta vez no iba a dejar que nada ni nadie los separara nunca más.